Sí. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por su asistencia. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología, de nuestro presidente Pablo Molina y en mi nombre propio les doy la bienvenida a esta sesión que se titula Defectos de la cicatriz de la cesárea, es decir, el istmo-Celler, mitos y realidades. A continuación les voy a presentar a nuestra moderadora, que conozco hace poquito. Nuestra moderadora es la doctora Piedad Rosa Ramírez. Ella es médica de la Universidad del Rosario, ginecóloga con doble titulación Universidad del Rosario PUCS y docente de la PUCS. Démosle la bienvenida a Dita para que nos haga la introducción de nuestros conferencistas. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Muchas gracias por estar acá. Hoy pues vamos a tocar un tema que es muy actual y que tiene cabida tanto en la parte obstétrica como en la parte ginecológica y que pues es el istmo-Celler. Hoy nos acompaña un panel bastante nutrido y con mucha experiencia y sé que va a ser una noche muy especial. Primero les presento al doctor Giovanni Triani Castellanos, que es ginecólogo de la Universidad Nacional, especialista en cirugía mínimamente invasiva del Hospital Universitario de la Universidad Nacional. Es profesor asociado de ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional de Colombia. Él nos va a hablar hoy de si es posible prevenir el istmo-Celler de la cicatriz de cesárea. Pero ¿lo quieres en la mano? Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy para tratar este tema muy interesante acerca del defecto de la cicatriz de la cesárea. Muchas gracias a la doctora Rosso por la presentación. Bueno, quiero decir que para esta presentación pues no tengo ningún conflicto de interés. Y esta es pues la temática de la conferencia. Vamos a hablar un poco de la definición del defecto de la cicatriz de la cesárea, un poco de planteamiento del problema y la epidemiología, hablar de la etiopatogenia y los factores de riesgo, sintomatología y posteriormente, al final de la conferencia, vamos a hablar acerca de estudios que encontramos acerca de las estrategias de prevención en el defecto de la cicatriz de la cesárea, para finalmente terminar con unas conclusiones. Bueno, el defecto de la cicatriz de la cesárea es un problema relativamente reciente. Se viene hablando desde 1959 de este problema. El doctor Poideville, en estudios patológicos, de anatomía patológica, haciendo secciones del útero, encontraba unos bolsillos en la cara anterior del istmo uterino y pues le llamó esto la atención y desde allí se viene empleando este término de istmo-Celler. Hay muchos sinónimos en la literatura para este problema. El que más conocemos todos es istmo-Celler, pero tenemos otros términos con los cuales podemos encontrarlo, que es desorden de la cicatriz de la cesárea, defecto de la cicatriz de la cesárea, síndrome de la cicatriz de la cesárea, nicho de la cicatriz uterina, o ya otros términos que de pronto no son tan usados como divertículo, saculación o bolsa de la pared uterina. Bueno, esto, digamos, en cuanto a la definición, no ha sido tan fácil ponerse de acuerdo y para ello se tuvo que hacer un consenso. Este consenso es muy interesante, es un consenso que se realizó, se publicó este año, en el año 2023, donde se reunieron varios autoridades en el tema y aquí tenemos el doctor Barry, aquí tenemos al doctor Atilio, el doctor Donés, entre otros, y ellos se reunieron para hacer un consenso a través de una metodología de cómo definir el problema. Entonces, de aquí podemos obtener de este consenso dos definiciones importantes, que es el defecto de la cicatriz de la cesárea y el desorden de la cicatriz de la cesárea.
El defecto de la cicatriz de la cesárea es una indentación en el miometrio uterino de al menos 2 milímetros de profundidad en el sitio de la cicatriz de la cesárea y generalmente pues se detecta por ecografía transvaginal. Pero el desorden es la presencia de síntomas asociados a ese defecto de la cicatriz de la cesárea. Y para ello debe tener al menos, debe tener unos criterios que más adelante los vamos a tocar. Para este consenso se logró un 77% de acuerdo entre las personas que se reunieron para la definición de defecto y del 92% para la definición de desorden. Entonces, ¿qué es el defecto de la cicatriz de la cesárea? Pues, como vemos aquí, vemos un corte sagital del útero y aquí, perdón, un corte sagital del útero y podemos ver aquí entonces este defecto que es de triangular que tiene ápice hacia la serosa del útero y la base está hacia el endometrio. Y de allí se pueden tomar varias medidas. La doctora Puccini ya más adelante nos va a hablar un poco más en detalle de esto, pero les voy a ir adelantando un poquito porque varios de los estudios que vamos a revisar, los desenlaces tienen que ver con estas medidas, que son la profundidad del defecto, que lo vemos aquí en esta flecha blanca en sentido vertical, el grosor miometrial residual, que lo vemos aquí, que sería el miometrio que se encuentra por encima del ápice del defecto, el grosor miometrial adyacente, que sería este grosor donde, digamos, la pared uterina no está afectada, el grosor completo de la pared, la longitud del defecto y también se puede medir en otros cortes el ancho del defecto. Y existen unas relaciones entre estas medidas, que son la relación del defecto del nicho, que es profundidad sobre grosor miometrial adyacente. Y el otro concepto que se maneja es la relación de cicatrización o sanación, puede producirse también, es el grosor miometrial residual sobre el grosor miometrial adyacente. Esos son como desenlaces que se han utilizado en los diferentes estudios a través de ecografía. Bueno, esto es como lo vemos pues en una imagen ecográfica por ecografía transvaginal. Entonces, aquí vamos a hablar acerca de lo que es el desorden de la cicatriz de la cesárea. Como ya hablamos anteriormente, desorden quiere decir defecto más síntomas. Eso es desorden. Entonces, para hacer un diagnóstico y un desorden de la cicatriz de la cesárea, pues se debe tener primero la evidencia ecográfica de que hay un defecto de la cicatriz de la cesárea mayor a 2 milímetros de profundidad. Debe hacerse el diagnóstico mínimo 3 ciclos menstruales regulares después de la cesárea. O sea, debe haber pasado este tiempo antes de que se pueda hacer el diagnóstico. El inicio de los síntomas debe estar relacionado con la cesárea. O si ya tenía síntomas antes, el empeoramiento de los síntomas debe estar relacionado también con la cesárea y se deben descartar algunos diagnósticos diferenciales, como por ejemplo, sangrado uterino normal de origen ovulatorio, una neoplasia cervical, infección, patología de la cavidad uterina. Bueno, con ello tenemos que además asociar o un síntoma primario o 2 síntomas secundarios. Entonces, dentro de los síntomas primarios tenemos el spotting postmenstrual, dolor al momento del sangrado uterino, dificultad técnica, aquí tienen en cuenta también un criterio en los procedimientos de técnicas de reproducción asistida, dificultad técnica con la inserción del catéter durante la transferencia de embriones e infertilidad secundaria inexplicada, combinada con la presencia de líquido intrauterino al momento de la ecografía. Esos serían los 4 criterios primarios. Con uno de ellos, más el hallazgo ecográfico, se hace diagnóstico. O si tiene 2 criterios secundarios, como son dispareunia, sangrado uterino normal, dolor pélvico crónico, evasión de las relaciones sexuales, olor asociado con la pérdida de sangre anormal, infertilidad secundaria inexplicada a pesar de técnicas de reproducción asistida, una autoimagen negativa y disconfort durante la participación de actividades sociales. Entonces, este defecto de la cicatriz de la cesárea, digamos que es un problema que no es infrecuente. Sabemos todos que la cesárea ha ido en aumento con el trasegar de los años y se estima que más o menos una tercera parte de los partos en Estados Unidos se realiza por cesárea. Pero en los últimos 20 años este porcentaje de cesáreas se ha incrementado, se ha doblado.
Sin embargo, pues ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud tiene establecidas unos porcentajes ideales de los cuales no debería incrementarse este número de cesáreas, pero lo que vemos es que realmente sí el porcentaje de cesáreas rebasa esa cifra. Entonces, ha sido un problema que también es difícil, ha sido difícil de, digamos, de investigar, de ponerse de acuerdo, porque hay mucha nomenclatura, como lo vieron en la primera diapositiva, acerca del mismo problema. Entonces, al hacer las búsquedas, entonces le toca a uno buscar nicho, buscar defectos de la cicatriz de la cesárea, ismocele, etcétera, para poder llegar al gran grueso de los estudios. Este defecto se puede encontrar hasta en un 56 a 84% de las pacientes asintomáticas a las que después de una cesárea se les hace una histerosonografía. Miren esta cifra, 56 a 84%. Y por ecografía transvaginal entre un 24 y un 70%. Es un porcentaje importante. Y en las pacientes que son sintomáticas, que se han llevado a histeroscopia, hasta en un 88% de las pacientes se puede encontrar. Bueno, ¿qué pasa? Se ha visto también que con el aumento en el número de cesáreas, el problema puede ser más frecuente. Entonces, cuando la paciente solamente se ha hecho una cesárea, el porcentaje, se ha encontrado en algunos estudios que es hasta el 61%, cuando es 2 cesáreas 81% y con más de 3 o más cesáreas 100%. En un 25% de las pacientes, las pacientes se encuentra un defecto grande, y el defecto grande está definido en la literatura como un espesor miometrial residual de menos de 3 milímetros. Esa es la definición. Hay otras definiciones que ahorita vamos a ver también de defecto grande. Y aproximadamente un 30 a un 40% de las pacientes con defecto de la cicatriz de la cesárea experimentan síntomas, tales como spotting, dismenorrea, dolor pélvico crónico, lo que ya habíamos visto anteriormente. Estas pacientes con defecto de la cicatriz de la cesárea tienen 3 a 5 veces más riesgo de hemorragia uterina normal, y se ha visto que entre mayor amplitud del defecto puede haber más prevalencia y severidad de los síntomas. Estas son estadísticas del DANE para el año 2021. Se reportaron 611.000 nacimientos en Colombia, son estadísticas preliminares. De aquí, el 46% de los nacimientos fueron reportados como cesáreas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos este porcentaje de cesáreas, quisiera decir que más o menos que para el año 2021 fueron aproximadamente 282.591 cesáreas, y teniendo en cuenta los porcentajes que hablamos anteriormente de cuántas hacen defecto y cuántas hacen desorden, aproximadamente solo en el año 2021 de las pacientes que fueron a cesárea podrían haber entre 56.000 y 237.000 casos de defecto de la cicatriz de la cesárea y 19.000 a 94.000 pacientes con síntomas, o sea, con desorden de la cicatriz de la cesárea. En Colombia, pues ya se han hecho un estudio, realmente fue lo que encontré, de nuestros colegas del Hospital San José, entre noviembre del 2014 y marzo del 2015, donde en 42 pacientes que se llevaron a histeroscopia, con una o más cesáreas, se les realizó el procedimiento y se encontró que el 83% tenían ismocele, y que el principal síntoma era hemorragia uterina normal, y dismenorrea era el segundo síntoma más frecuente. Entonces, hay algunos estudios que plantean o hacen un acercamiento sobre la etiología del defecto de la cicatriz de la cesárea. Y este es un estudio muy interesante. Este es un estudio de unos holandeses, del doctor Verboer, que plantea las 4 hipótesis de Verboer de por qué se puede formar el defecto de la cicatriz de la cesárea. Entonces, la primera hipótesis es una localización baja y posiblemente a nivel cervical de la incisión uterina. Esta localización puede hacer que se produzca una cicatrización alterada a ese nivel. ¿Por qué? Porque pues tenemos, digamos que el tejido allí, el tejido cicatrizal es un tejido, o el tejido que tiene el miómetro no tiene una buena capacidad de cicatrización. Generalmente las pacientes que se les hace una disección vesical y que están en un trabajo de parto en fase avanzada, hay una tendencia a realizar incisiones bajas. Incisiones bajas las llamamos cuando están 2 centímetros o más por debajo del
pliegue vesicuterino y por ello se puede favorecer la producción del cisto, del ismocele. La segunda hipótesis de Verwood es el cierre incompleto de la pared uterina, como lo vemos aquí. Entonces, vamos a ver con la flecha. Vemos aquí que hay un cierre incompleto, solamente se hizo un cierre de la capa más superficial del miometrio, pero puede quedar un defecto desde el momento de la sutura, y entonces con ello pues se puede favorecer la presentación del ismocele. La tercera hipótesis es la presencia de adherencias, y las adherencias son muy comunes encontrar en los pacientes con ismocele. ¿Qué pasa? Que cuando hay adherencias entre la superficie del miometrio y la superficie del peritoneo que no se ha cerrado a nivel parietal, se puede formar una adherencia densa allí sobre la cicatriz de la cesárea, y esa adherencia puede traccionar la cicatriz y puede modificar los vectores en los cuales se tiene que consolidar la cicatriz, y esto puede hacer que entonces allí la cicatriz tienda a ser dehiscencia. Y por último, pues tenemos ya factores relacionados con el paciente. Entonces, diferencias individuales en cuanto a la cicatrización, pacientes con un índice de masa corporal elevado, preeclampsia, hipertensión, y ya cuando hay alteración de la afectación o inflamación propias de cada paciente. Aquí hay, digamos, algunos modelos de sutura, hay el cierre tradicional en dos capas. La primera capa involucrando los planos profundos con mordida o involucrando el endometrio, y un plano más superficial para permitir un cierre completo de la pared. Pero también encontramos algunas técnicas en las cuales se hace cierre en una sola capa. Entonces, al hacer un cierre en una sola capa, también se ha propuesto que este cierre puede traccionar o invertir el endometrio hacia la cicatriz quirúrgica, y esto puede hacer de que haya alguna alteración allí en esta cicatrización. Y está esta otra técnica en la cual se cierra la histerotomía y se hace una imbrincación aquí, es decir, se hace esta sutura que finalmente hace un efecto como de sutura en 8, que es un poco criticada porque puede disminuir la vascularización a nivel del istmo uterino, y también podría estar involucrada en la formación de la cicatriz de la cesárea. Bueno, en cuanto a los cambios histopatológicos, pues a nivel macro encontramos una dilatación, un agrandamiento del mismo istmo uterino, y a nivel microscópico congestión del endometrio, pólipos, infiltrado, inflamación crónica hasta en el 78% de los casos, adenomiosis se puede encontrar hasta en el 25% de los casos, y se puede encontrar fibrosis y necrosis hasta en el 100% de los casos. Y todos los estudios apuntan a que puede existir una menor densidad de músculo liso en este fragmento, en este segmento, lo que hace que la contracción del material que se acumula allí en el ismocele pues no pueda evacuarse de manera completa, y por ello queda allí, digamos, acumulada. Entonces, aquí están digamos, los factores de riesgo que se han planteado para defecto de la cicatriz de la cesárea. Tenemos entonces un índice de masa corporal elevado con un UR de 1.06, el útero en retroflexión también se ha visto que es muy frecuente en las pacientes con defecto de cicatriz de la cesárea por el peso que puede hacer el útero a nivel posterior y puede traccionar allí el istmo, y ello pues contribuirá al defecto. Adherencias de la pared abdominal, cesárea previa y ya otras patologías como hipertensión y diabetes. Pero hay también factores de riesgo no solamente relacionados con el paciente, sino con el trabajo de parto. Entonces, se ha visto también que en dilataciones avanzadas, trabajos de parto en fase avanzada, cuando la presentación se encuentra muy encajada, trabajos de parto prolongados, ruptura de membranas o fiebre del puerperio, también se puede encontrar un mayor riesgo de defecto de la cicatriz de la cesárea, y los factores relacionados propios a la cirugía. Entonces, el material de la sutura, el cierre en un plano versus dos planos, tomar o no el endometrio en la sutura, la histerotomía baja, la experiencia quirúrgica, todos estos factores se han visto que se han relacionado. Aquí, pues, para comentarles un poquito de la clasificación que encontré de defecto de la cicatriz de la cesárea, pequeña cuando
miometrio residual es mayor a 3 milímetros y grande cuando es menor a 3 milímetros, aunque también se han hecho otras medidas para definirlo, sobre todo, por ejemplo, aquí, cuando la relación de cicatrización entre el miometrio y el miometrio residual y el miometrio total es menor al 50%. Bueno, aquí entonces vamos a ver pues ya como los síntomas. ¿Cuáles son los principales síntomas? Spotting intermitente, sangrado prolongado, dismenorrea, dolor pélvico crónico, dispareunia. Puede haber también la paciente puede quejarse de flujo frecuente durante el ciclo. Puede haber infertilidad, que ya nos van a hablar sobre ese tema, pero se ha asociado también con esto. Abscesos, se han descrito abscesos en la cicatriz de las cesáreas de líquido que se acumula allí. Y pues esto puede en el futuro, en futuros embarazos, traducirse en problemas mucho más graves, como por ejemplo ectópico de la cicatriz de la cesárea, es placenta previa, placenta ácreta, de disencia de la cicatriz y ruptura uterina. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Tenemos entonces básicamente dos estrategias. Uno, prevención primaria y prevención secundaria. Prevención primaria sería adherirnos muy bien a los protocolos de las indicaciones de las cesáreas y disminuir el número de cesáreas. Eso sería pues realmente una prevención primaria. Pero la prevención secundaria, digamos que está focalizada también a su vez en varias otras estrategias, como por ejemplo, evitar la histerectomía baja, las histerografias en 2 planos. Hasta ahora la evidencia, digamos, lo que favorece más los 2 planos, evitar las suturas que queden, digamos, cruzadas, las suturas cruzadas que pueden disminuir la vascularización, la irrigación a ese nivel. Hay un poquito de debate en cuanto a la utilización de suturas barbadas o otras suturas monofilamento, la inclusión o no de la decidua, y hay algunos estudios que han planteado el uso de antibióticos adicionales a la cefazolina para disminuir esto. Entonces, este estudio, les tengo aquí ya los estudios que encontramos. Este es un estudio que es muy interesante, es un estudio que evalúa el nivel de la cesárea, el de la histerectomía. Es un estudio doble ciego, se realizó en Suecia, 5 cirujanos experimentados entre 2010 y 2015. Allí el criterio de inclusión eran pacientes sin cesáreas previas con más de 37 semanas y que se le hacía cesárea de emergencia con dilatación por encima de los 5 centímetros. Y los criterios de exclusión, pues si ya tenía cesárea previa, tenía alguna otra cirugía uterina como miomectomía, etc. Entonces se hizo el cierre con poliglactina 910 y el desenlace fue mirar cuántos pacientes hacían defecto de la cicatriz de la cesárea grande, es decir, con un grosor miometrial residual de menos de, aquí lo tomaron como 2.5 milímetros por histerosonografía. Aquí entonces ellos hacían, aquí tenemos la vejiga, el útero, el segmento, aquí tenemos el pliegue vesicouterino y la incisión la hacían o 2 centímetros por encima del pliegue o 2 centímetros por debajo del pliegue. Y lo que se dieron cuenta es que ya después al analizar todos los desenlaces encontraron que los defectos de cicatriz de la cesárea grandes eran más frecuentes cuando la incisión era baja. La conclusión es que se encontró un nivel más alto de la histerectomía podría reducir la incidencia de grandes defectos cicatriciales. Sin embargo, pues que requieren más estudios para determinar esto. Bueno, hay este estudio es un estudio, un metaanálisis también realizado por unos holandeses, un metaanálisis de estudios clínicos y estudios prospectivos, donde lo que hicieron fue mirar diferentes técnicas de sutura y mirar los desenlaces que podrían tener estas pacientes, desenlaces ecográficos y desenlaces clínicos. Fueron 20 estudios los que se incluyeron, 15.000 pacientes. Entonces, digamos lo que, yo sé que esta tabla está un poquito densa, pero lo que quiero aquí mostrar es que se compararon un plano, el cierre en un plano contra el cierre en 2 planos, pero lo interesante, bueno, lo que llama la atención de este estudio es que muchos de esos estudios no tenían medición de desenlaces clínicos, solamente poquitos estudios aquí, estos 3 que están acá, el resto no tenían desenlaces clínicos. Muchos tenían desenlaces ecográficos, pero la medición del desenlace a veces variaba mucho, a veces era a las 6 semanas, otra vez a los 3 meses, otra vez a los 9 meses, etc. Entonces eso crea mucha heterogeneidad en la revisión.
También se comparó la sutura no cruzada con la sutura cruzada y también se comparó la inclusión versus la exclusión de la adhesiva. Bueno, lo que encontraron aquí fue que cuando se comparó una versus dos capas, sí hubo algunas diferencias, como por ejemplo en el miometrio residual más grueso en las pacientes con doble plano y también en la relación de cicatrización, mejor a favor del doble plano. Pues obviamente el tiempo quirúrgico pues era a favor de un plano. En cuanto a las suturas cruzadas versus no cruzadas, también se favoreció la sutura no cruzada con un biometrio residual mayor en estas pacientes. Y la relación de cicatrización también fue mejor en estas pacientes, igual el tiempo quirúrgico también cambió entre uno y otro. Y cuando se excluía o se incluía el endometrio, también hubo una diferencia a favor de incluirlo, donde había una menor prevalencia del defecto de la cicatrización, y la relación de cicatrización era mayor para la inclusión. Entonces, esto pues ya son los gráficos, donde finalmente ellos miran que al comparar una capa y dos capas por subgrupos, encontraron que las suturas hacer sutura cruzada, pues en el grupo de doble capa, en el grupo de una capa, la sutura cruzada a su vez empeoraba más el problema. Entonces, en cuanto a la dismenorrea, también hubo algo de diferencia a favor de menos dismenorrea en los dos planos. En conclusión, este estudio lo que indica es que el cierre en dos planos y con sutura sin cruzar es preferible al cierre de un solo plano y cruzado. Esto produce menos dismenorrea y los parámetros de la cicatrización son mejores. Y este estudio es un estudio reciente, de ahorita del 2023, en abril. Es un estudio que se realizó también revisión sistemática, en donde se compararon técnicas de un plano y dos planos. Sí fue, aquí no se cruzaba la sutura, ni se excluía el endometrio, o sea, solamente el factor aquí de diferencia fue uno o dos planos. Y se midieron también desenlaces ecográficos, y se encontró que algunos estudios favorecen la realización de los dos planos. Solo hubo un estudio que fue el de Stiggy del 2021, que a propósito del estudio más grande, en el cual se encontró que sí la diferencia podría estar a favor de un solo plano. Entonces, sin embargo, ellos concluyen que un cierre en doble plano con sutura continua no cruzada o sutura interrumpida para ambas capas asegura un mejor proceso de cicatrización de la incisión, ofreciendo un grosor miometrial residual más grueso, el cual debería reducir el riesgo a futuro de complicaciones obstétricas y problemas ginecológicos. Sin embargo, pues se debe hacer mayor investigación. Este es el último estudio, que es el estudio reciente también una revisión sistemática del 2023 de mayo, se publicó, este es también de holandeses, y ellos también hicieron una revisión acerca de diferentes estudios clínicos, estudios de cohorte, estudios prospectivos, casos y controles, donde se pudieran medir los desenlaces de este problema. Y encontraron, por ejemplo, aquí que cuando se evalúa aquí la sutura, este estudio, lo interesante de esto es que aquí se valoran diferentes suturas, y en algunos de los estudios se utilizan suturas barbadas, y ellos proponen en uno de esos estudios que la utilización de suturas barbadas, por ejemplo, podría tener un papel importante en la disminución de este problema, aunque hay otro estudio de este doctor Hong que no favorece las suturas barbadas. También se comparó entre multifilamento bicril y monofilamento. Este estudio favorece la utilización de monofilamento, y este estudio dice que no hay diferencias. Y este estudio de Hosseini, donde comparó bicril con Cadwell, y sí, obviamente, ahí lo que ellos dicen es que hay mejores resultados utilizando el bicril que el Cadwell.
En cuanto a sutura cruzada versus no cruzada, entonces hay este estudio que dice que no hay diferencias en la prevalencia o en el grosor miometrial, pero dice que la relación de cicatrización fue mucho mejor en el grupo de sutura cruzada, dice este estudio. Pero hay otros estudios que están con unos resultados en contra, donde favorecen la sutura no cruzada, y estos otros dos estudios dicen que no hay diferencia en ninguno de los dos. Esto para cuando hay una capa y dos capas, los de amarillo dicen que no hay diferencias, los rojos dicen que está a favor de una capa y los verdes a favor de la doble capa. Entonces, como podemos ver, ellos, bueno, y aquí hablan de la inclusión y la exclusión, hay estudios que favorecen la exclusión, hay estudios que favorecen la inclusión. Lo que ellos finalmente concluyen es que este estudio plantea estrategias preventivas en cuanto para la prevención de la cicatriz de la cesárea, pero que se debe tener en cuenta principalmente el nivel óptimo de la incisión, pues una capacitación del cirujano y un cierre total del miometrio. Ellos dicen que puede ser a través de una capa o doble capa, pero que se cierre completamente y que preferiblemente se utilicen suturas sin cruzar. Y pues que se requieren nuevos estudios de pronto más homogéneos para poder hacer un metaanálisis, porque ellos no pudieron hacer este metaanálisis. Entonces, en conclusión, el defecto de la cicatriz de la cesárea pues puede estar presente entre un 20 y un 74% de las pacientes, dependiendo del método por el cual lo diagnostiquemos, que un 30 o un 40% de estas pacientes pueden hacer síntomas. Puede haber un riesgo acumulativo con el número de cesáreas. Este problema trae un deterioro importante en la calidad de vida, el bienestar y en la autoestima. Se debe hacer, para evitar esta patología, hacer una adherencia juiciosa a las indicaciones de la cesárea, realizar incisiones bajas, es la recomendación de algunos estudios, evitar la realización de incisiones bajas, o sea, por debajo de 2 centímetros del pliegue vesicuterino, y hay revisiones sistemáticas sugieren una superioridad de la histerografía en sutura continua no cruzada o puntos separados en doble plano versus un solo plano. La sutura continua, en general los estudios revelan que debería evitarse porque puede comprometer la vascularización. Y en cuanto a ahorrar o no, tomar o no endometrio, pues todavía hay como debate, hay estudios a favor y hay estudios en contra. Y hay un campo aquí por explorar muy interesante, que es la utilización de otras suturas, como por ejemplo las suturas barbadas, para ver si con ello se puede disminuir este defecto de la cicatriz de la cesárea. Esta es la bibliografía. Y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Reaño, excelente su ponencia. A continuación nos va a acompañar la doctora Juliana Puccini. Juliana es ginecóloga especialista en medicina materno-fetal, en ultrasonido obstétrico y ecocardiografía fetal. Es directora de la unidad de ultrasonido y de diagnóstico prenatal de asociados en reproducción humana. Es miembro de la unidad materno-fetal de la Fundación Santa Fe del Hospital Universitario. Lo puedo dejar ahí.
Bueno, buenas noches. Entonces, bueno, un poquito de complicación mientras nos ponen a grabar. Muchas gracias a los comités organizadores por invitarnos a esta ponencia. Y yo voy a hacer una muy breve revisión de cómo hacer un adecuado reporte ecográfico del efecto de la cicatriz de la cesárea. No tengo conflictos de interés. Ya el doctor Triaño les explicó qué es sismocele, qué es nicho de efecto de la cicatriz de la cesárea, y esto viene es porque tenemos una tasa de cesárea bastante grande. Si ustedes miran, la línea roja corresponde a Latinoamérica y el Caribe. Nosotros somos los abanderados en hacer cesáreas, y para esto pues no hay nada que hacer, porque mientras hagamos cesáreas siempre tenemos que hacer la segunda, la tercera y la cuarta cesárea, y es donde comienza el problema. El problema comienza en pensemos bien a quién le hacemos la primera cesárea, para poder evitar tener que reincidir en las cesáreas, porque según esta proyección vamos a tener más o menos unas 38 millones de cesáreas por año hacia el 2030. Entonces, pues estamos cada vez más expuestos a este problema. En cuanto al diagnóstico, se ha encontrado que el ideal se ha logrado con la ecografía, ya sea transvaginal simple, o también confirmándolo con histerosonografía. Efectivamente sube un poquito el diagnóstico cuando hacemos histerosonografía, y las pacientes que generalmente nos mandan son aquellas que presentan síntomas como spotting, menstrual, dismenorrea, y los factores predisponentes que ellas tienen, una vez tienen este nicho diagnosticado o defecto de la cicatriz, quedan expuestas a ruptura uterina, son pacientes con antecedentes de cesárea que van a requerir otra cesárea, y como la doctora de Schoms les va a exponer, también tienen problemas de fertilidad. Entonces, no hay un diagnóstico o un gol estándar realmente diagnóstico. Se ha hablado mucho de la ecografía 3D, que en la reconstrucción podemos ver también muy bien los defectos, los podemos encontrar, es reproducible. Cuando hacemos la histerosonografía también tenemos una muy buena mostrado del defecto de llenado cuando lo ponemos en medio contraste, pero también se encuentra en histerosalpingografía. Miren, esta tan interesante como muestra un útero bicorne completo, septado completo, con el defecto al lado y lado de la cicatriz de la cesárea. En la resonancia magnética también tenemos buenos puntos de defecto que se ven muy bien al contraste en este tipo de estudios. Y finalmente, si entran por histeroscopia, pues ustedes lo ven en vivo y en directo. Y también es importante saber que muchas veces son pacientes a las que esto se les encuentra sin ningún tipo de sintomatología asociada, y tienen que hacerse su examen normal, su ecografía o su histerosono, y aparece y es un hallazgo incidental. Este fue uno de los artículos que, haciendo esta búsqueda, revisé. Yo voy a nombrar solamente este artículo que me pareció interesante. Fue publicado está en proceso de publicación, fue aceptado en junio de 2012-2023, y es un análisis DOFA del diagnóstico y el manejo del lismocele, en donde nos dicen que el lismocele puede ser diagnosticado por ecografía transvaginal. Una de las debilidades es que hay heterogeneidad diagnóstica, como dijo el doctor Riaño. Entre las oportunidades está que pues tenemos avances en el ultrasonido, cada vez mejor resolución, y cada vez conocemos más la patología, porque en algún momento podíamos tomarlo como un hallazgo normal, o simplemente si era la cicatriz de la cesárea y no teníamos presente cuál era la cantidad de síntomas que iba a presentar. Y dentro de los amenazas, pues, como para decirlo en español, tenemos también riesgo de sobrediagnóstico y tratamiento. No todas las pacientes requieren tratamiento, y eso pues es lo que van a analizar con el doctor Cardoso. Me basé en para ver entonces cómo es que tenemos que medir qué es el nicho, y efectivamente fue por un procedimiento de que llegaron a las conclusiones y digamos, acuerdo de esto, a pesar de que el análisis DOFA dice que teníamos heterogeneidad diagnóstica. Ya había un grupo holandés que se había encargado de tratar de hacernos medir de una manera homogénea los grupos que hacemos ultrasonido. Lo primero es que para definir un lismocele tenemos que tener por lo menos 2 milímetros de profundidad. Menos de eso no es un lismocele, no se considera. Se considera muy amplio cuando el defecto nos va a cubrir más del 50% del miómetro, que es, digamos, que los criterios iniciales. En este estudio,
Lastimosamente quería ampliar la pantalla, pero por el modo en que me dejan hacer la presentación no lo puedo hacer. Básicamente tomaron los datos, hicieron un análisis de revisión de la literatura y estos fueron los grupos que hicieron el trabajo y encontraron que no hay un tiempo óptimo para uno definir un nicho o un mismo sede después de la cesárea. Como tal, no hay un tiempo en la literatura que diga a tantos meses de la cesárea tiene que buscarle si tiene ismocele o no. En cuanto al mejor método utilizado, se encontró que es la ecografía transvaginal, ya sea 2D y 3D, y se prefiere hacer histerosonografía cuando se trata de confirmar y de definirlo con mayor detalle. No se encontró tampoco, no había, digamos, una equivalente, pero todos los grupos acordaron que se debe medir la longitud, el ancho y la profundidad por lo menos, y el miometrio residual, para guiar al cirujano en por dónde tiene que abordar y cuál es el mejor modo de solucionarlo. En cuanto al tiempo después de la menstruación o antes de la menstruación, se prefiere que sea terminando el sangrado menstrual, recién sangrado, porque tenemos menos endometrio residual, eso nos facilita hacer la medición correcta de las medidas que les estoy mencionando. Y en cuanto a la relevancia, si uno le ponía presión al transductor al momento de medirlo, o si le ponía Doppler, o si le ponía de pronto hacer un pliegue entre la vejiga y la parte vesicuterina y el istmo en donde está afectado, no se vio que tuviera ninguna relevancia. Es lo que vamos a revisar ahorita. El tiempo óptimo no hay. Después de la cesárea no se encuentra ninguno, lo pueden hacer en cualquier momento. Diagnóstico, ecografía transvaginal, ya sea con o sin histerosonografía, y en cuanto al medio de contraste en la histerosonografía, se prefiere la solución salina estéril, que da mucho más, entra más fácil. Aquí tenemos entonces los sismoceles. Lo ideal es ver completamente el cervix, porque podemos hacer la medición desde el defecto hasta el cervix, y ya vamos a ver cómo en la medición es importante mover el transductor para buscarle el sitio donde el mayor defecto haya y los tipos de sismocele que hay, porque no es uno solo. Entonces, en cuanto al método de medición, se debe ignorar el endometrio se cruza y uno lo toma dentro de la medida que ve en el nicho. Las mediciones se basan únicamente en miometrio. El plano sagital correcto para medirlo depende de los planos mayores del ismocele en cuanto a longitud, profundidad o grosor endometrial residual. El ismocele con una o más ramas, es decir, grosor endometrial residual más delgado, incluida las ramas, se puede encontrar en un plano sagital que no es exacto en el que está el cuello. O sea, ese es el ideal, pero cuando el defecto tiene ramas, hay que buscarle cuál es la rama más profunda. Y el plano transversal se utiliza solamente para medir el ancho del defecto. Entonces, lo primero que le dicen a uno, este es el ismocele, ignore el endometrio, quiere decir inclúyalo en la medición para mirar la profundidad miometrial del defecto. Entonces, usted le cruza el endometrio y lo mide. Lo segundo es la fibrosis no es miometrio. Muchas veces vemos que pacientes, sobre todo que llevan 2 o 3 cesáreas, tienen una fibrosis allí y uno no debe medir, no debe incluir la fibrosis al momento de medir el ismocele. En cuanto a las mediciones de profundidad, longitud y ancho, la longitud se hace en el plano sagital, en la parte más amplia de la base. La profundidad se hace desde esa línea que trazamos de base hasta cubrir el endometrio completo y a donde empieza el borde miometrial. Y en el transversal giramos el transductor 90 grados y vamos a tener también la parte más ancha que tenga el defecto en ese punto. Aquí aclaran que se toma la medida más larga y eso obviamente equivale a que no es un punto fijo. Esto se lo estamos haciendo en tiempo dinámico. Entonces aquí tenemos nuestro ismocele, esta sería la base del defecto, y aquí nos subimos a incluir el endometrio. ¿Okay? Y si ya lo vemos a lo ancho, puse esta de propósito para que este no es el ancho, es más abajo. Y desde esa línea de abajo, cruzamos el endometrio hacia arriba y en el transverso medimos. Aquí también puse de aposta esta para decirle, esta no se mide aquí, se mide acá, y esta es la que debemos hacer en el ancho. Serían las 3 medidas que nos piden para poder hacerle. No es relevante el volumen, pero sí es relevante, sobre todo, por ejemplo, para si lo van a hacer por histeroscopia o por donde entre, decirle es derecho o es izquierdo. No digo que el doctor Cardoso me acompañará en ese punto. Entonces, estas son las 3 mediciones. Y lo otro que se mide al final es el miometrio residual, porque es lo que nos va a dar el riesgo de perforación y porque nos va a decir si es que estamos corrigiendo el defecto para una paciente que tenga infertilidad, si entramos más bien desde externo por vía abdominal para hacer la corrección
Y si entramos por histeroscopia, ¿qué tanto nos queda para recortar o para hacer? Porque también tenemos riesgo de perforación. Y siempre recordar no medir la fibrosis. Esta es una de las formas como lo hemos reportado históricamente, también es válida. También da un porcentaje, entonces uno aquí mide el grosor completo de la pared y mide lo que queda de miometría residual, y lo que reporta uno, en este caso 68%, corresponde al porcentaje que está vacío, que tenemos el ismocele formado. Los ismoceles adicionalmente pueden ser únicos o pueden ser ramificados. Esto es una de las cosas que hace que haya una subclasificación. Ya la voy a mencionar. Y el plano ideal de medición es donde alcancemos a ver la vejiga, pero no es obligatorio tener vejiga llena para poder medir el ismocele. Simplemente lo mencionan y se mira que ese plano, a pesar de que es bueno para medirlo, porque vemos el cervix, vemos el defecto y alcanzamos a ver la vejiga, no siempre es el único si tenemos un ismocele ramificado, pero en caso de que podamos contar con la vejiga, pues nos va a ayudar como a ubicarnos más centralmente. De esta manera, entonces, se clasifican los ismoceles en simple, cuando es una sola cavidad, simple con una sola rama, o simple con varias ramas. Y aquí, lastimosamente, quería ampliarles, pero no me dan chance, pero voy a tratar de mostrarlo allí. Básicamente lo que nos dice la primera foto es las 3 medidas que tenemos que tener en cuenta, pero adicionalmente si tenemos ramas, medirle la base y medirles el largo, digamos que hacerle como las mediciones diferentes a las ramificaciones. Esto es un poquito dispendioso, normalmente no lo hacemos de rutina, pero es importante que ustedes cuando pidan el examen digan para qué es, porque no es lo mismo solucionarle los síntomas a una paciente que ya es digamos que ya tiene su paridad cumplida y que lo único que le incomoda es el spotting postmenstrual, a tener que solucionarle el problema a una paciente que espera embarazarse y que la parte de transferencia embrionaria y la histeroscopia para estudiar la paciente en el momento en que quieran hacerle un manejo de fertilidad, pues sí, las ramas van a cobrar una importancia distinta al momento de hacer esto, como ya lo voy a mostrar. Aquí simplemente muestra que debemos medir el grosor completo del endometrio también y la parte más alta de una de las ramas que esté. Por eso tenemos que mover el transductor. Miramos el endometrio residual en la parte más cercana a la pared. Acá medimos la base de la ramita más chiquita, medimos el grosor de pasar, podemos hacer lo que queramos, básicamente, si queremos muñequear con el tema, pero importante es hacerlas más anchas y la mayor proximidad a la pared. Y también dicen que es muy importante, me imagino que para efecto de guiar al cirujano o al doctor de infertilidad en el momento en que quiera entrar a hacer, cuánto le mide del defecto hacia el orificio cervical, porque eso le va a permitir saber cuándo ingresa la sonda y a qué profundidad. Este sería como el resumen de lo que les acabo de decir. Entonces medimos la parte más ancha, medimos el alto del más grande, la base del más grande, la base de la segunda rama, y empezamos a muñequear. Entonces, ¿cuánto le mide la rama? ¿Cuánto le mide la chiquita? ¿Cuánto me mide el endometrio residual? Y nunca medir la fibrosis, que en este caso sería esta, que la fibrosis no es miometría. Y estamos hablando de que se debe hacer ese miometría. La importancia de las ramas es porque nos puede generar, si miramos en un corte transverso, y miramos en un corte transverso, cómo tenemos las ramitas aquí, y podemos encontrarnos esto al entrar con el catéter o con el histeroscopio. Entonces, ahí podemos meter una falsa ruta, hacer una perforación uterina, terminar con un útero bastante lastimado, y genera eso, dificultad tanto para el histeroscopio como para la transferencia embrionaria. Entonces, a la pregunta inicial de esta presentación, que era cómo se debe hacer un reporte adecuado en la cicatriz de la cesárea, la respuesta es útero en ABF o RBF con un volumen aproximado de lo que sea, ecogenicidad heterogénea, por presencia de ismocele, que es o simple o complejo, con una o dos ramas, dimensiones de largo por ancho por profundidad, irrelevante el volumen, porque el volumen no se va a usar para nada, con una o dos ramas y localizado a X distancia del orificio cervical, y para guiar en la parte de endoscopia del lado derecho o del lado izquierdo. Eso es. Tenemos. 。 al final. 。 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 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 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 . 。 。 . 。 .
Muchas gracias, Juliana. Ay, un momento, me faltó una cuña última comercial que me encargaron, perdón. El primer simposio de ultrasonido piso pélvico me lo encargó ABP, este 29 de julio. Estos son los datos para que le tomen fotos los que estén interesados y los esperamos allá en la carrera 69 con 25B, edificio World Business Port del Salitre. Es de 8 a 4 de la tarde, 29 de julio. Gracias. Muchas Ya la gracias por tarea. la cuña. Me encargo. A continuación, la doctora Jenny de Champs nos va a hablar del defecto en cicatriz de cesárea como factor causante de infertilidad. Ella es ginecóloga especialista en medicina reproductiva de la Universidad Complutense de Madrid y es la directora coordinadora nacional de fertilidad de Profamilia. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí viendo caras que hace mucho tiempo no veía y creo que es un tema bastante importante para tener en cuenta y tener presente porque desafortunadamente, como han mostrado los anteriores expositores, es algo que se está viendo con gran frecuencia. Tengo algunas diapositivas y algunos estudios que ya se han presentado, pero pues vamos a pasar rápidamente sobre ellos y la idea es que tengamos como unas conclusiones claras acerca de el impacto de la cicatriz de la cesárea sobre la infertilidad. Si nosotros pues vamos a hablar de definiciones, voy a hablar pues rápidamente de las definiciones de ITSMOSL, infertilidad e infertilidad secundaria. El ITSMOSL, como ya lo mencionó el doctor Giovanni, pues tiene varios sinónimos o varios nombres que se han usado en la literatura. Morris fue el primero que dio este primer nombre, que es insuficiencia de la cicatriz uterina, y fueron unas piezas anatomopatológicas donde evidentemente se ve ese orificio y ese defecto en la cicatriz de la cesárea en el segmento uterino. Deficiencia de la cicatriz de la histerorrafia, divertículo en la pared anterior del segmento uterino cerca a la cicatriz de la cesárea, o simplemente un defecto de la cicatriz de la cesárea. Si nosotros nos vamos ya a la definición de infertilidad, la Organización Mundial de la Salud la definió como una enfermedad, y es una enfermedad
muchos detractores querían que la Organización Mundial de la Salud lo definiera como una incapacidad o discapacidad, pero realmente lo definió como una enfermedad. Y es una enfermedad del sistema reproductivo masculino o femenino que consiste en la imposibilidad de conseguir un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales habituales sin protección. Cuando hablamos de infertilidad primaria, se refiere a la incapacidad de lograr el embarazo, mientras que la infertilidad secundaria se refiere a no conseguir un embarazo después de una concepción previa. Y a esto es a lo que nos hemos visto enfrentados los especialistas en reproducción asistida en el manejo ahora de la infertilidad secundaria, porque pues inicialmente infertilidad primaria, todos los estudios, pero ahora la infertilidad secundaria, gracias a el deseo de muchas mujeres que se han hecho el pomero y la ligadura de trompas, tenemos que darle manejo a esta infertilidad secundaria y ahora también claramente a la infertilidad secundaria que se presenta por el Istmo celi. Ya se ha mencionado, hay un aumento claro en la incidencia de las cesáreas. La cesárea es una de las cirugías que más se realiza en el mundo. En el 2015, la Organización Mundial de la Salud emitió como una alerta donde definitivamente decía que este impacto que está teniendo la cicatriz de la cesárea, el número de cesáreas y las consecuencias que esto puede tener. Las manifestaciones clínicas que ya las han expuesto, definitivamente hay istmoceles que son asintomáticos, pero también hay síntomas como dismenorrea, dispareunia, spotting, dolor pélvico, complicaciones obstétricas porque el istmocele ha estado relacionado con ectópico en la cicatriz de la cesárea, abortos también está relacionado y con acretismo placentario. Y definitivamente, pues lo que nos compete en esta charla en estos momentos es la infertilidad, que se refiere o se menciona como entre el 4 y el 12%. Factores de riesgo, ya fueron mencionados también previamente, para ampliar realmente el útero en RBF puede tener una participación aquí importante en que se presente un istmocele, y es porque realmente hay mucha tensión de la fibra muscular en el momento, en la cicatriz, y eso va a reducir la efectividad de la cicatrización. También hay una predisposición genética de algunas mujeres a que su cicatrización sea defectuosa, y hay que tener en cuenta otros factores de riesgo como la obesidad, y si la mujer sufre de diabetes, padece de diabetes gestacional, también puede tener un factor de riesgo para la presentación del istmocele más adelante. Lo que mencionaban, la histerografía baja, las cesáreas en fase activa y la histerografía que ya lo mencionaron previamente. En 2 planos realmente es la recomendación y la indicación. Y si se presenta alguna endometritis, alguna infección, pues este también es un factor de riesgo para presentar. Si hablamos de prevalencia del istmocele, pues ya también, como se menciona anteriormente, esta prevalencia muestran estudios desde el 19.4 hasta el 88% de prevalencia. ¿Cuál puede ser la etiología o las teorías que se proponen frente a la infertilidad y el istmocele? Realmente el istmocele pues es un tejido fibrótico que ocasiona una deficiencia en el drenaje de la sangre por la poca contractilidad del músculo. Entonces esto lo que va a hacer es que se acumule sangre en este nicho, en este istmocele, y que es sangre, vamos a tener mayores cantidades de hierro, mayores cantidades de hemoglobina, y esto es tóxico realmente para los embriones, y esto nos va a afectar tanto para un embarazo espontáneo como para pacientes que necesitan una técnica de reproducción asistida. Vamos a hacer una transferencia embrionaria. También es importante mencionar aquí que el segmento uterino es el reservorio de los espermatozoides. Ahí es donde se quedan los espermatozoides, y este es un sitio donde ocurre la capacitación espermática. Si este es un espacio donde hay un estado inflamatorio, donde hay la toxicidad del hierro,
pues estos espermatozoides no van a tener esa capacitación y se va a reducir la cantidad de espermatozoides que puedan llegar a la trompa uterina a fecundar el óvulo. También se habla de alteraciones en la calidad del moco. Cuando se está en la fase folicular hay una producción de moco y ese moco lo que va a hacer es favorecer la movilidad de los espermatozoides y este moco está alterado en las pacientes que tienen istmocele. Y también se habla, por supuesto, pues de una inflamación crónica y esa inflamación crónica produce un estado y un microambiente que no es óptimo ni para la capacitación de los espermatozoides ni para que el endometrio sea receptivo para la implantación de un embrión. ¿Qué tenemos de evidencia? Pues desafortunadamente no hay mucho peso en la evidencia. Hay muchos reportes de casos en los cuales pues la cantidad de pacientes no es mucha, algunos sí tienen un soporte importante de los resultados, pero hay otros que tampoco son conclusivos. Este es un reporte de caso de una paciente de 38 años que ya tenía 2 cesáreas anteriores, 2 hijos nacidos vivos y se le diagnosticó una infertilidad secundaria. Ella fue sometida además tenía 38 años, baja reserva ovárica, tenía una indicación de hacerse una fertilización in vitro, se le realizó una fertilización in vitro y en el momento de la transferencia embrionaria se identificó hidrometra. Entonces lo que hicieron fue congelar todos los embriones y realizar en otro momento una preparación endometrial con menos carga hormonal para que no se presentara el hidrometra. Volvió a presentar hidrometra, le hicieron un aspirado de ese líquido y le hicieron la transferencia, la prueba de embarazo fue negativa, identificaron istmocele, fue sometida a un tratamiento quirúrgico y posteriormente se realizó una descongelación y transferencia y la prueba de embarazo fue positiva en este caso. Este es otro reporte de casos, son 5 casos, pacientes con infertilidad secundaria, quienes ya habían tenido no había tenido ningún tratamiento de reproducción asistida antes, las otras habían tenido de 1 o 2 tratamientos fallidos de fertilidad. Se les identificó el istmocele y fue tratado. Es importante aquí mencionar que pues, las pruebas de embarazo anteriormente habían sido negativas, pero aquí es importante tener en cuenta que los embriones fueron biopsiados. Entonces, esto reduce los otros factores que están relacionados con que una prueba de embarazo sea negativa. Al tener embriones euploides, pues la probabilidad de embarazo es muy alta y estas pacientes no se embarazaron y después del tratamiento quirúrgico, las 5 pacientes tuvieron una prueba de embarazo positiva. Y este es otro caso de otra paciente que tenían infertilidad secundaria, una pareja de 6 años de infertilidad. Quisieron hacer también un estudio, una biopsia embrionaria porque querían hacer selección de sexo. No le hicieron transferencia porque también tenía líquido en la cavidad del momento de hacer transferencia y le hicieron la corrección quirúrgica y en el momento de hacer la preparación endometrial, a la paciente nunca le llegó el periodo, tuvo un embarazo espontáneo, terminó en aborto, pero luego tuvo otro embarazo y ese embarazo tuvo feliz término. Entonces aquí también no solamente es que mejore las tasas de embarazo de una técnica de reproducción asistida, sino que también la corrección del istmocele ya sería el tratamiento definitivo para pacientes con infertilidad secundaria. Este es un estudio de cohorte retrospectivo del 2012 al 2017, se realizó en Francia, 18 pacientes, el número pues no es muy grande, y se le hizo un seguimiento durante 15 meses. Aquí lo que vemos es que se les hizo por diferentes técnicas de la corrección, por histeroscopia, por una cirugía vaginal o por laparotomía. Las pacientes que después de la cirugía tuvieron intenciones o deseos de quedar embarazadas, pues de las pacientes a las que se le hizo la corrección por histeroscopia, 4 de 4, o sea, 100% de las mujeres se embarazaron. La cirugía por vía vaginal, la corrección por vía vaginal, 4 de 5, y por laparotomía, 3 de 3.
100% también. Esos eran los síntomas que manifestaban las pacientes. Este es otro estudio, es un estudio observacional prospectivo que se realizó del 2018 al 2019 en Abu Dhabi. 103 pacientes, una cantidad, una N un poquito más alta, con infertilidad secundaria. El istmosl era mayor a 1 milímetro y lo que se encontró es que pacientes con istmosl existente, el riesgo de desarrollar líquido intracavitario durante la estimulación ovárica para una fertilización in vitro era casi el 40%, o sea, se identificó que había líquido hidrometra en pacientes con estimulación ovárica alta, dosis altas para fertilización in vitro en el 37% de los casos y de baja intensidad cuando se hace una descongelación y transferencia en el 9% de los casos. Aquí este estudio no mostró diferencias significativas en los resultados reproductivos, tasas de embarazos bioquímicos y ectópicos entre la presencia o no de hidrometra, pero definitivamente cuando nosotros nos vemos expuestos a hacer una transferencia embrionaria y nos encontramos con líquido en la cavidad endometrial, que la transferencia es el momento final luego de un gran esfuerzo económico, emocional de la pareja, pues uno lo que quiere es que las condiciones sean las más óptimas y las más adecuadas. Y realmente, aunque este estudio no lo haya demostrado, si en la experiencia uno prefiere o no hacer la transferencia o con un catéter quitar este líquido, pero cuando uno quita el líquido realmente los resultados no son los que uno espera. Entonces sí, lo ideal es realizar la corrección y evitar que en una transferencia embrionaria tengamos líquido intracavitario. Este es el estudio que mostró Juliana, que ya pues no lo voy a ampliar. Y en este estudio, pues lo que habla es que la reparación del istmosl restablece el potencial natural de la fertilidad y previene una infertilidad secundaria. La corrección quirúrgica histeroscópica del istmosl en pacientes afectados con infertilidad secundaria y hemorragia uterina normal fue eficaz para restaurar la fertilidad en 7 de 9 mujeres en los primeros 6 a 12 meses después de la cirugía. Un estudio prospectivo de Cortes realizado en el 2011 informó de la consecución de un embarazo espontáneo en el plazo de 12 a 24 meses en las 41 pacientes con infertilidad secundaria, 37 tuvieron embarazos a término y por cirugía electiva, 21. Y hay otro estudio en el que se realizaron entrevistas a pacientes con síntomas y concluyeron que el sangrado impredecible hacía que las mujeres se sintieran inseguras y afectara un poco la respuesta y el comportamiento sexual. Entonces, esta es otra de las causas a las que se refieren cuando está relacionado con infertilidad, porque las pacientes no están cómodas o pueden evitar incluso tener relaciones sexuales porque pueden tener una descarga incómoda o molesta durante la relación. La reparación del istmosl puede ser el tratamiento adecuado para la infertilidad secundaria. En este estudio, que es del 2019, donde se evaluaron tras la reparación quirúrgica del istmosl 5 estudios con resección por histeroscopia, 7 con abordaje laparoscópico, pero aquí realmente no hubo evidencia de que hubiera un impacto sobre la fertilidad en estas mujeres. Este es un estudio del 2021, pues el objetivo fue evaluar el manejo quirúrgico de los istmosl en pacientes que presentan infertilidad. Este es un estudio que tiene un poquito más de impacto porque pues, se incluyeron 3 estudios. Uno fue un estudio clínico aleatorizado, 6 series de casos prospectivas y 6 series de casos retrospectivos, 234 pacientes en total, que se sometieron a tratamiento quirúrgico para un istmosl y tenían infertilidad. Que se encontró que un total de 188 pacientes fueron tratadas por histeroscopia, 36 por laparoscopia y 7 por laparotomía y 3 por vía vaginal. De esas 53 de las 234 pacientes, estamos hablando de un 65.4% lograron embarazo en todos los estudios retrospectivos del periodo de estudio.
El estudio clínico aleatorizado, las tasas de embarazo fueron de 21 de 28, estamos hablando de 75% de tasa de embarazo para las tratadas mediante histeroscopia en comparación con 9 de 28, un 32% en tasa de embarazo para las que no fueron tratadas. Entonces realmente hay una diferencia importante y significativa cuando se hace una intervención quirúrgica y se corrige este defecto. Entre los estudios que informaron los resultados del embarazo, 101 de 116, es decir, 87%, los embarazos dieron un recién nacido vivo. La incidencia de los eventos adversos fue 2%, realmente baja en la intervención quirúrgica, lesión vesical, histerectomía, dismenorrea continua, incluido el riesgo de reoperación. Por lo tanto, pues el tratamiento quirúrgico del istmocele, particularmente a través de histeroscopia en pacientes con un grosor miometrial residual de al menos 2.5%, puede ser efectivo en el tratamiento de la infertilidad secundaria asociada a istmocele con bajos riesgos de complicaciones. Entonces, pues como conclusiones, ¿qué podemos obtener de esta charla? Pues definitivamente sí hay una relación entre el istmocele y la infertilidad secundaria por mejoría en las tasas de embarazo posterior a la corrección. Vuelvo, insisto, no solamente la corrección quirúrgica puede hacer que se tenga un embarazo espontáneo, pero también para nosotros cuando las pacientes las sometemos a una técnica de reproducción asistida, sí tenemos dificultades y los resultados no son los óptimos, incluso cuando estamos transfiriendo embriones euploides cuando tenemos un istmocele. Es por dificultades en la entrada del catéter. Nosotros ya tuvimos un caso de una paciente con un istmocele que tuvo un ectópico en el istmocele. Entonces son resultados y pacientes que hacen transferencias, embriones muy euploides incluso, o embriones de muy buena calidad, preparaciones endometriales sin problema, transferencias con una técnica perfecta y no se logra embarazo. Y también tuvimos un caso de una paciente después de 2 o 3 transferencias, se le hizo procedimiento quirúrgico y posteriormente se logró el embarazo. Se requieren definitivamente más estudios para definir vías moleculares que expliquen con mayor claridad esta relación. Las vías de elección para la corrección del istmocele, pues esto se lo dejo al doctor Cardoso. Y definitivamente pues la presencia de ese líquido intracavitario en una estimulación ovárica, lo que muestra el estudio es que no afecta los resultados de la fertilización in vitro, pero aquí sí considero que los números no son muy grandes y habría que ampliar un poquito esto porque a nosotros sí, en la clínica y en la práctica sí nos impacta. Esto era todo lo que les quería comentar. Muchas gracias. Doctora, mil gracias. Mientras el doctor Cardoso prepara su presentación, queremos agradecer a Jenny de Eticon Johnson por su apoyo aquí a esta reunión académica y pues no sé si ella nos quiere dar alguna palabra. Sí. Gracias por ser parte de esta actividad tan importante. Pues decirles que yo siempre
Tenemos la presentación. ¿Cómo? Buscar la presentación. Ahí está. Estaba listo acá. Sí. El PowerPoint. Espérate, lo voy a hacer. ¿Me lo envío? Sí. ¿Listo? Gracias, Jonathan. Buenas noches a todos. Es bien importante la reunión de hoy, porque estamos viendo cada día en su práctica diaria, pues más y más casos de pacientes con defectos de la cicatrización de la cesárea. Entonces, tenemos que definitivamente seguir adelante y nosotros sabemos que esto es una enfermedad iatrogénica y por lo tanto tenemos que ponerle el interés suficiente para resolver esta situación de nuestros pacientes. Entonces, les agradezco que estén aquí presentes. Vamos a, no está pasando. No se desconecta acá también. Necesita. Pasa ese. Duplica. Sí. Acá ya está. Duplica. Déjame vernos acá. Esta La pantalla. y acá ya la pasa con el de aquí. ¿Sí pasa? Sí. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Ya dijo el doctor Giovanni Riaño que Paul Reville había en 1959 descrito el defecto. El primer artículo publicado que encontramos fue de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia en el año de 1968. O sea que no es una enfermedad realmente reciente, es una enfermedad antigua. Lo que pasa es que hasta ahora la estamos redescubriendo y le estamos dando la importancia que tiene. Y a medida que vemos que hay más cesáreas, pues cada vez nos vamos a tener que enfrentar más a esta situación y cada vez vamos a tener más inmoceles. Entonces, por eso es tan importante la reunión de hoy, por eso toda la información que el doctor Giovanni Riaño, que la doctora Puccini y que la doctora Jenny Echá nos dio, pues todo es importante porque nos va a abrir una perspectiva y una nueva visión acerca de esta patología. Hugh Norris en el año 1995, él no es ginecólogo, él es patólogo, empezó a hacer en sus revisiones de los especímenes de histerectomía, 51 especímenes, empezó a evidenciar defectos en el sitio de la cesárea y empezó a relacionarlos con la sintomatología de las pacientes. Entonces dijo, esta paciente 72% tenía hemorragia uterina normal, esta tenía dismenorrea, otra dolor pélvico refractario a tratamiento médico, ¿sí? Y empezó a escribirlo. 1995, un año después, él es surafricano, un año después en la revista sudafricana de medicina describe algo que ya hoy lo escuché otra vez del doctor Reaño, que es el defecto, no el desorden, sino el desorden, exacto, el desorden, que él lo describe el doctor Morris en 1996 como el síndrome de la cicatriz de cesárea. Entonces, a la presencia de síntomas en un defecto de cicatriz de cesárea, le digo el nombre de síndrome de cicatriz de cesárea, que en este momento, en 2023, el grupo que se reunió para hacer la presentación de las decisiones, pues ya lo hablaba como un desorden y no como un síndrome. El Ismocele se acompaña pues de el efecto de reservorio del proceso. Y entonces el defecto de reservorio es spotting postmenstrual, infertilidad secundaria, dolor pélvico y alteraciones de la placentación. Y ese es otro problema que estamos viendo, que cada vez tenemos más pacientes con PAS, con espectro de placenta ácreta, en pacientes con antecedentes de cesárea. Y cada vez estamos viendo más embarazos ectópicos en cicatriz de cesárea. Y el otro problema, pues, es el grosor miometrial residual.
que es el sitio que puede en cierta forma, si damos trabajos de parto o si la señora se embaraza, puede tener problemas de ruptura uterina y licencia de la cicatriz. Ahora, ¿cómo lo tratamos? Nosotros podemos hacer dos cosas, o remodelar o reconstruir, ¿sí? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, para remodelar, estamos hablando que el manejo debe ser por histeroscopia. Y entonces lo que hacemos con la histeroscopia, utilizando un receptoscopio, una asa de receptoscopia, es empezar a resecar el borde inferior, la fibrosis inferior del defecto. Entonces, ubicamos el reborde inferior del defecto. Vamos a ver si aquí les puedo señalar, pero aquí se alcanza a ver la mano, ahí se ve. Así, perfecto. Entonces, acá está el reborde inferior, ¿sí? Y esa es la fibrosis inferior del defecto, que es lo que tenemos que resecar. ¿Cuál es el objetivo de resecarlo? El objetivo es que la sangre fluya, la sangre menstrual fluya libremente y no se quede atrapada en este bolsillo, en este nicho. Entonces, la idea siempre es, hay que resecar para poder tener, ¿y cómo lo resecamos? Lo resecamos con el asa bipolar normalmente, y tenemos que alinear completamente el nivel del defecto con el nivel de la fibrosis, o sea, la fibrosis tenemos que resecarla en su totalidad. Vamos a resecarla en su totalidad y dejando completamente expuesta la parte inferior y resecada de la fibrosis. Pero además de esto tenemos que hacer otra cosa, y es que debemos quemar la parte superior del techo del defecto. Si no quemamos la parte superior del techo del defecto, también en esas zonas anida la adenomiosis, ya lo ha dicho la doctora Jenny. Hay adenomiosis, hay presencia de vasos, de neovasos, que también aumentan la posibilidad de sangrado y de procesos de irregularidad menstrual. Entonces, no solamente tenemos que resecar el borde inferior, la fibrosis inferior del defecto, sino que también tenemos que quemar en cierta forma todo el techo del defecto inicial. En el año de 1996, eso fue el Congreso 25, el 25º Congreso de la Asociación Americana de Ginecólogos Laparoscopistas, llegó un grupo de Chile, de Las Condes, precisamente, el grupo de fertilidad de Las Condes. Llegó el doctor Carlos Fernández, y la doctora Cecilia Fabres. Y ellos presentaron este artículo y este abstract tan interesante, que era la corrección histeroscópica de la cicatriz de cesárea de mujeres con sangrado uterino normal. Pero ellos también se dieron cuenta, y ahí lo referencian, es que también había mujeres con dificultades reproductivas que mejoraron con el tratamiento que ellos implementaron. 1996. Hasta el año 2005, la doctora Cecilia Fabres sacó su artículo. Este era el artículo que ella publicó en el Journal de mínima invasión, y ella habla del manejo quirúrgico y seguimiento de pacientes con sangrado intermenstrual dado por el defecto en cicatriz de cesárea. Y hablamos el primer reporte en 1996 y la publicación 2005, y referenciaba solamente 24 pacientes. En un centro de fertilidad de tanto movimiento como Las Condes, pues llama la atención de que no vemos, deberíamos de tener unos números más fuertes, más consistentes. Y después, en el año de 2008, entonces el doctor Gian Pietro Gubini describe su técnica. Entonces ya él dijo, ok, vamos a resecar la parte inferior de la fibrosis, pero también resequemos la parte superior de la fibrosis. Y entonces es la técnica de Gubini. Y son las dos técnicas que hay. O resecamos la parte inferior de la fibrosis, como lo recomienda la doctora Cecilia Fabres y el grupo americano que se llama así, o resecamos la parte superior y la parte superior o la parte cefálica y la parte caudal. Los dos, de todos modos, recomiendan la coagulación de la parte superior del defecto. Pero entonces, esas son las dos tendencias de tratamiento por histeroscopia del Ismosele. Ahora, también están hablando ahora de los diámetros de los receptoscopios. Entonces, el doctor Gubini recomienda, obviamente, su receptoscopio. Es un mini receptoscopio de 16 FR, ¿sí? Pero normalmente se hace con receptoscopios de 26. Nosotros trabajamos con receptoscopios de 22 bipolares, y con eso hacemos la resección. Pero ya hay discusión
a ver si incluso estos procedimientos pueden hacerlos en centros de no mayor complejidad de salas de cirugía. ¿Y cuáles son las ventajas de la histeroscopia? La ventaja es que es fácil la realización. Ustedes cuando aprendan la técnica, pues la pueden desarrollar muy fácilmente en sus centros. La paciente tiene una rápida recuperación, una buena resolución de los síntomas, ¿sí? Pero tiene desventajas, y es que pues, existe la posibilidad de lesión de la vejiga. Si nosotros no controlamos bien las energías que vamos a utilizar y la cantidad de energía y la duración de la recepción, podemos producir lesiones a nivel vesical y que no se cierran los defectos. Entonces, las pacientes algunas veces pueden persistir con síntomas. Esto es la primera revisión del tema que se hizo en el año 2013 y lo hizo el doctor Tower. ¿Sí? El doctor Tower reunió 8 estudios y 233 pacientes. Y ya hablaban en algunos pacientes de sintomatología ginecológica con hemorragia y también ya hablaban de posibilidades de embarazo. La última revisión grande que hay, esta es del 2021, del doctor Vitale, en el cual reúne 14 estudios, ¿sí? Y en esos estudios ya analizan, primero que todo, el tipo de estudio, el tipo de procedimiento que realizaron, la cantidad del número de pacientes en total y fuera de eso complicaciones. Y entonces hablan de EPI en el grupo del estudio que ya había anotado el doctor Riaño de Bilbot, ¿sí? Y el grupo decía que también hubo infección. Pero también dicen cómo son los resultados de mejoría de la sintomatología de hemorragia. Si ustedes se dan cuenta, en la columna de resultados hay grupos incluso que refieren 100% de mejoría en estas pacientes y empiezan a notar los resultados de embarazo en el manejo del lismosele por histeroscopia. Y mejoría de los resultados en el grupo de las Condes, de la doctora Cecilia Fabres y de los doctores Fernández, están resultados del 81.8 después del tratamiento, o del 77.8 en el grupo de Gubini. Y esos son los de los 14 estudios, 6 estudios más o menos, 6 o 7 estudios son los que refieren y reportan resultados de embarazo. Pero ¿qué hacemos cuando el miometrio residual es menor de 2.5, de 3 milímetros, o cuando hay falla en el tratamiento histeroscópico, o cuando el cirujano no tiene la suficiente experticia para hacer un tratamiento diferente al de histeroscopia? Pues entonces ahí sí tenemos que reconstruir. Y la reconstrucción se realiza por estas técnicas, y ya hay más técnicas descritas para el tratamiento. Lo podemos hacer por vía vaginal, lo podemos hacer por vía laparoscópica, lo podemos hacer por vía laparoscópica asistida con robot, ¿sí? Pero también incluso hay técnicas de nodes de cirugía por orificios naturales que ya están describiendo la técnica para su realización, pero son hasta ahora descripciones muy tempranas. ¿Cuáles son las ventajas del manejo? Pues la completa excisión del tejido de la cicatriz y la completa aproximación del miometrio. Esas son las ventajas de hacer la reconstrucción, ¿sí? ¿Y cuáles son las desventajas? Pues la naturaleza invasiva del procedimiento, los riesgos inherentes, incluyendo posibilidades de lesión vesical, porque tenemos que, como vamos a ver en los pasos ahorita de tratamiento, que tenemos que hacer una gran disección vesical y la persistencia de los defectos o de los síntomas. Ahora, veamos cómo es paso a paso. Las diferentes técnicas, la vaginal, la laparoscópica o asistida con robot, todas tienen una serie de pasos que son 5 pasos realmente de la técnica quirúrgica. El primer paso, pues, es la disección del espacio vesicuterino. Ya que lo hagamos por vía vaginal o que lo hagamos por vía laparoscópica, pues lo primero que tenemos que hacer es la disección del espacio vesicuterino. El segundo paso es la identificación del defecto. Para esto hay 3 técnicas para identificar. Una, la técnica con el dilatador de Hegar, los americanos lo llaman el Sleeve and Hook, en el cual toman, van llevando el Hegar hasta que el Hegar se enganche, y en ese sitio de enganche empujan, y por eso se ve así como en la primera imagen. Entonces, en ese momento empuja el dilatador, que también es la técnica que normalmente utilizamos, y pues ahí usted identifica exactamente el sitio donde está el defecto. Hay técnicas con balón pediátrico para identificar, no es tan clara, no se ve tan clara, y la otra técnica es disminuyendo la luz del laparoscopio y haciendo una histeroscopia y viendo dónde hay mayor transiluminación, lo que llaman la técnica de Halloween. Después de identificar el sitio del defecto, entonces está la resección de la cicatriz de la cesárea, ¿sí? Y el cuarto paso, pues ya es la rafia, la esterotomía. Y el quinto paso, pues el cierre de la mucosa vaginal o de la mucosa o el peritoneo vesicuterino, dependiendo de la técnica que hayan utilizado. Entonces vamos a ver cada una de ellas. El tratamiento por laparoscopia fue primero descrito
La primera referencia que encontramos en la literatura es esta de Jacobson, que es del grupo de Cameron Nessat, allá en Palo Alto, en el año 2003. Y ellos lo llaman fístula uteroperitoneal, uteroperitoneal. Pero al padre de la técnica, pues se conoce al doctor Jacques Donné, y realmente el que hace la descripción de cómo y descripción de la técnica es su hijo, Olivier. Entonces, ellos hacen la descripción de la técnica, cómo se debe hacer por la laparoscopia, y eso lo hicieron en el año 2008. ¿Cómo normalmente realizamos la técnica? Pues la disección, los 5 pasos que tenemos que hacer. La liberación del espacio vesicuterino, porque normalmente en la mayoría, sobre todo cuando la paciente ha tenido más de una cesárea, pues esto lo encontramos muy fibroso, el área de mayor fibrosis. Me gusta mucho trabajar con el armónico me permite una mejor disección. Y acuérdense que el armónico tiene una ventaja de que produce un proceso que se llama cavitación, que es como son procesos de vibración, entonces van abriendo el espacio, además de que el mismo C2 nos va ayudando a hacer la disección. Tenemos que disecar completamente la vejiga y rechazarla lo más que se pueda y encontrar posteriormente el sitio donde está. Créanme que ahí está, yo ya he visto dónde está el Hegar, donde apareció el Hegar. Entonces lo que hacemos es resecar todo el tejido alrededor del Hegar, ¿sí? Completamente en su totalidad lo resecamos y tenemos que resecarlo en su totalidad. Ahí es muy importante el diagnóstico previo. Y una cosa muy interesante que habló la doctora Juliana son las ramas, porque uno tiene que, si vemos que tiene varias ramas, la resección tiene que ser mucho más amplia de ese defecto. Después de resecar todo el tejido comprometido, todo el miometrio residual comprometido, ¿sí? Entonces, este es el miometrio residual comprometido, entonces procedemos a hacer la reconstrucción. Hemos intentado varias técnicas para reconstrucción. Inicialmente empezamos con Micril por puntos separados, ¿sí? Después hicimos cirugía ¿con qué? Con sutura barbada, y es con la que más nos hemos adaptado y nos ha gustado utilizarla. En este caso estamos utilizando un Stratafix 0, ¿sí? Y lo estamos utilizando en forma continua. Estamos haciendo una sutura continua, ¿sí? En dos planos y hasta completamente cerrar el defecto. A veces es muy importante que ustedes lleguen hasta la luz, o sea, comprometan también el endometrio, no se queden solamente comprometiendo el tejido subendometrial, sino que comprometan completamente toda la luz del defecto. La segunda, la sutura siempre es una sutura continua y para determinar la aproximación de todo el defecto de la cicatriz. Y posteriormente, después de terminar la segunda línea de sutura continua, entonces procedemos ya a cerrar el defecto. Yo no sé, los que han utilizado sutura barbada, si les ha sucedido una cosa que se llama, eso es una cosa que me he inventado, pero ustedes de pronto lo han tenido, que es el síndrome post-sutura barbada, porque son pacientes que a veces se les engancha, es más, tengo un caso, que se le engancha la sutura barbada, no tanto al intestino, pero sí al mesenterio, y entonces la jala, y la paciente come y le duele, pero le duele en forma. Paciente consulta, cuando tengan alguno, llámenme por favor y comenten, porque es bien interesante eso que nosotros sabemos que la sutura se puede enganchar, pero de todos modos ese síndrome que es la paciente come y le duele, tiene un dolor severo. Al principio pues empezamos a intervenir a los pacientes y los encontrábamos la sutura brava pegada al mesenterio y jalándolo, y se jalaba, más se alargaba completamente la sutura porque se alargaba. Entonces después las dejamos en observación y con el tiempo va pasando. Por eso preferimos, como en este caso, cerrar el peritoneo con PVS. Entonces, cerramos peritoneo con PVS y no dejamos expuesto la sutura barbada, así también para el cierre de las histerectomías, no dejamos en lo posible sutura barbada expuesta, porque ahí era donde se enfrentaba la mayoría de los casos. ¿Y qué información tenemos hasta el momento sobre la cirugía laparoscópica? Estos son 16 estudios reunidos por el doctor Vitale, reuniendo 558 pacientes. Fíjense que hay un aspecto importante en esta revisión que hace el doctor Vitale, y es que coloca
miometrios residuales, ¿sí? Y colocar los miometrios residuales posteriores a la sutura. Las complicaciones que tuvo, 2%, más o menos el porcentaje de sutura de complicaciones de 2%. Y también fueron por, más que todo, laceración vesical o hemorragia, ¿sí? Y fíjese cómo mejoran la sintomatología de hemorragia. La sintomatología de hemorragia definitivamente mejora con la histeroscopia, con la vía vaginal o con la vía laparoscópica, ¿sí? Con cualquiera de las técnicas que utilicemos, ¿sí? Y también hacen una referencia de los porcentajes de éxito de embarazos posteriores al procedimiento, que fluctúan obviamente dependiendo de qué técnicas se utilicen. Esta es una técnica que a mí me gusta personalmente mucho, que es la técnica vaginal. Es una técnica de mínima invasión definitivamente. Sí, fue escrita por Petra Klemm en el año 2005. Ella utilizaba vía vaginal y vía laparoscópica, pero realmente la resolución y la estructura la hacía todo por vía laparoscópica. El más reciente reporte y descripción de la técnica fue del doctor Lu en el año 2012. Y entonces hace la disección, todos los pasos que se tienen que, los 5 pasos que hay que seguir en la implementación y en el proceso de corrección del lismocel por vía vaginal y coloca la sutura en los planos también. Una de las cosas que nosotros nos enfrentamos muchas veces es a las complicaciones posteriores. Esta paciente le hicimos, y también otra cosa es la selección de la paciente, porque es que a mí me gusta por la laparoscopia, entonces las hago todas por la laparoscopia, o la técnica vaginal yo lo domino más porque yo manejo piso pélvico, entonces lo hago por vía vaginal. No, debemos de tener parámetros de selección. Entonces, una de las cosas que estamos utilizando, ya lo había anotado aquí, me llamó mucho la atención la doctora Puccini, porque ella lo utilizó para decirnos cómo vamos a hacer las transferencias o hasta dónde llega el catéter, pero nosotros lo utilizamos para seleccionar la paciente para la vía. Entonces medimos desde el orificio cervical externo hasta el sitio de defecto la distancia. En este momento estamos utilizando un término entre 2.5 y 3 centímetros. Si la paciente tiene un defecto localizado entre 2.5 y 3 centímetros, preferimos llevarla por vía vaginal y hacer la corrección por vía vaginal. Y si el defecto está mucho más alto, pues lo hacemos por vía laparoscópica o por vía alta. ¿Sí? Pero como te digo, eso es parte de las elecciones que tenemos que hacer para definir cómo hacemos la técnica. Esta es una paciente que nos llegó hace ya varios años y que un colega fuera de Bogotá le había hecho una resección histeroscópica del lismocele. Y después estuve hablando con él y le dije, bueno, ¿y usted qué técnica utiliza? Entonces me dijo, no, yo hice receptoscopia, pero hice la técnica de Gubini. Y le dije, de razón que yo encuentro este defecto tan grande. Si ustedes se dan cuenta, esta es una ecografía en 2D, y miren el defecto tan grande del lismocele. Y aquí en una reconstrucción en 3D, esta ecografía es hecha en la unidad de medicina materno-fetal ahí en la fundación, y fíjense cómo está el defecto tan grande del lismocele. Y la paciente seguía sintomática de hemorragia y no se embarazaba. Entonces, después le hicimos una corrección del lismocele por histeroscopia y fíjese cómo la paciente se corrigió el lismocele. Miren cómo le quedó el biometrio. Después de la cirugía, la paciente a los 4 meses se embarazó espontáneamente, ya tuvo su bebé. Pero fíjese que queda algo acá que no podríamos considerar como lismocele. Por eso es tan importante lo que decía la doctora Puccini. Lismocele es más de 2 milímetros. Y sabiendo cómo tiene que colocar la línea para saberlo. Estos son los resultados que tenemos, los pocos resultados que tenemos hasta el momento con la corrección por vía vaginal. 7 estudios, 598 pacientes. También bien interesante que referencian el miometrio previo, el miometrio residual previo y el miometrio posterior a la cirugía, ¿sí? El tipo de complicaciones como son los hematomas y las laceraciones vesicales, ¿sí? Y la mejoría de sintomatología. Hay buena mejoría, pero desafortunadamente no tenemos en este grupo, sino solamente un estudio de los 7 que nos referencian los resultados posteriores de embarazo. Estos son casos nuestros y ven cómo después de una corrección por vía vaginal se nos presenta un hematoma. Ese hematoma se resolvió como un hematoma pequeño, se resolvió espontáneamente, pero nosotros vemos hematoma después de las correcciones vaginales. O a veces vemos ismoceles persistentes o ismoceles que no se han resecado en su totalidad. Y en este caso específicamente, por eso fue tan importante lo que hablaba la doctora Puccini, de que nosotros tenemos que evaluar las ramas. Y eso es algo que nosotros muchas veces no nos detenemos a evaluar.
sino que vemos el defecto más grande y no vemos y no revisamos que haya otros defectos más pequeños, porque nosotros cuando vemos muchas ramas, pues preferimos hacer recesiones mucho más amplias para la corrección. Esto es una cosa que cada vez vemos más, que es el ectópico con cicatriz cesárea. Y yo creo que ustedes cada día se enfrentan más y cada día hay más discusión sobre esto. Estas son correcciones por la laparoscopia, ¿sí? No les presento el video por cuestiones de tiempo. Y quiero terminar pues hablándoles de una posible forma de abordar este tema. Y es que la paciente puede estar asintomática o puede estar sintomática. Si es asintomática, obsérvenla. Pero si es sintomática, ¿qué quiere la paciente? ¿Solamente desea embarazo o no desea embarazo? Si no desea embarazo, pues va para el tratamiento histeroscópico, y si falla el tratamiento histeroscópico, iría para el tratamiento por vía vaginal o laparoscópica. Pero si desea embarazo, ahí es cuando cobra importancia el grosor del miometrio residual, ¿sí? Si el miometrio residual es menor de 2.5 milímetros, inmediatamente tiene que ir o para vía vaginal, corrección por vía vaginal, o por vía laparoscópica. Pero si el miometrio es mayor de 2.5 milímetros, puede ir para tratamiento histeroscópico. Pero tenemos que ser muy conscientes y decirle a la paciente que existe la posibilidad de que el tratamiento histeroscópico pueda fallar y que puede terminar en un tratamiento por vía vaginal o por vía laparoscópica. Entonces, espero que este algoritmo sea un algoritmo simple, sencillo, y de que ustedes lo puedan tener en la cabeza cada vez que se encuentren y se enfrenten con una paciente con esta enfermedad iatrogénica que cada vez la vemos más en nuestra práctica diaria. Muchas gracias. Perdóname, desconecto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Todo supremamente claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta para los doctores. Todo muy claro, sí. Ay, doctor. Sí. ¿Tenemos un micrófono? No, más pues, permíteme yo.